Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más en el cual escuchamos diferentes voces de la comunión. Hoy estamos encontrándonos con Daniel Rubiano, que es psicólogo y trabajador allí en Colombia. Está trabajando en la pastoral de migrantes de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Así que le damos la bienvenida, te damos la bienvenida, Daniel, y queremos dialogar un poquito contigo hoy para que nos relates y nos cuentes un poquito cómo está haciendo el trabajo con migrantes allí en la iglesia. En primer lugar, gracias por estar con nosotros y por compartir este rato aquí en Voces de la Comunión. No, muchas gracias a ustedes por haberme permitido compartir este corto espacio de tiempo con ustedes. Mirá, concretamente lo que nos llamó la atención para pedirte de hablar contigo tiene que ver con una nota que hemos visto en el portal de IELCO, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, sobre migrantes graduados, que es un trabajo que está relacionado con lo que ustedes vienen llevando a cabo con migrantes venezolanos. ¿Es así? ¿Cómo surge esto y cómo es el trabajo que ustedes están realizando y el tuyo propio, digamos, en esa tarea? Sí, claro. Bueno, pues comenzaría relatando cómo fueron los comienzos de la pastoral en Colombia. Comenzamos en el año 2019 a raíz de una solicitud de la misma comunidad, de una congregación que está en Bosa Porvenir, que es una localidad de Bogotá, la capital de Colombia, que se llama Lluvias de Gracia. Lluvias de Gracia es una congregación que, movida por el espíritu de tratar de colaborar en esta situación tan complicada, pues deseó establecer un proyecto social para poder dar ayuda a los migrantes venezolanos. En Bosa se estima que deben haber más de 130,000 migrantes venezolanos. Luego se inició pues todo el tema del proyecto de emergencia. Era un proyecto que daba asistencia alimentaria y asistencia psicosocial a los migrantes. Pero a raíz de la pandemia, toda la dinámica con la que veníamos trabajando cambió totalmente. Entonces nos encontramos con que la población que nosotros atendíamos había crecido mucho. Nos vimos desbordados. Hay unas habitaciones que se les arrendan acá en Colombia, en Bogotá, que se llaman pagadiarios. Ellos tienen que pagar por una habitación en condiciones precarias alrededor de $3. Y la situación es que a raíz de pandemia no tenían con qué pagar de sus hogares, sin opciones de trabajo. Entonces nos vimos en la necesidad de reestructurar el trabajo que veníamos haciendo. No podíamos seguir con el asistencialismo, porque tarde o temprano, pues ellos iban a salir del proyecto. Tienen máximo 3 meses para estar en el proyecto. Entonces, pues les arreglamos la situación por un momento, pero a largo plazo no era sostenible. Entonces enfocamos nuestros esfuerzos en establecer planes de capacitación que les permitan construir y estructurar un plan de vida en el país. Entonces, que les permitan ser empresarios. En varios estudios se ha visto que la población migrante suele tener más iniciativa y ser más emprendedora que la población nativa, porque las mismas condiciones la obligan a ser más creativa. Entonces, utilizamos todo ese potencial humano creativo que tiene la población venezolana, que es inmensamente enriquecedor. En el tema puntual de la nota que había en IELCO, nosotros trabajamos en Villavicencio, una ciudad que queda en el oriente de Colombia, en el Meta, y miramos primero qué podemos aportar, o sea, qué capacitación se puede proponer a los migrantes. No podemos imponerles, teníamos que hacer un estudio. Y lo que nos dimos cuenta es que la población migrante, específicamente mujeres, que son el 85% de
los participantes de la pastoral tienen habilidades culinarias excelentes, pero les faltaba refinarlas. Entonces contratamos a un profesional, a un repostero, y que les ofreciera esas habilidades. Y hemos venido con esos planes de capacitación durante 5 meses. Y sacamos nuestro primer grupo de egresadas, que tienen unas habilidades espectaculares. Pero aparte de eso, también les ofrecimos formación en emprendimiento. Entonces, cómo llevar su negocio, cómo hacer contabilidad, cómo hacer estudio de mercado. Entonces, es un todo, es una formación integral. La verdad que, Daniel, es súper valioso, ¿no? Porque es como señalabas al principio. Uno puede, digamos, estar eh, dando, digamos, un sostenimiento, estando, bueno, tratando de ver de qué manera hace un primer socorro, digamos, sacar a alguien del agua, a alguien que recién llega, pero sí, eso en un momento no se puede sostener, digamos, ninguna institución lo puede sostener. Así que me parece excelente esa iniciativa, digamos. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se dio esta capacitación en el marco, pensaba yo, en el marco de la pandemia, donde los contactos eran complicados, el aislamiento, las cuarentenas? ¿Cómo fue reestructurar eso de la capacitación en un marco tan complicado como lo que nos está tocado viviendo por la pandemia? Bueno, pues el primer intento que hicimos con capacitaciones fue una capacitación en reciclaje productivo. Fue una experiencia bastante complicada, porque pues ahí empezamos a poner en práctica modelos de semipresencialidad y alternancia. Entonces intentamos por WhatsApp, intentamos pues lógicamente por Meet, intentamos grabar videos, porque la población venezolana desafortunadamente en muchos casos no tiene acceso fácilmente a Internet. Entonces nos enfocamos en hacer módulos cortos, por WhatsApp, los distribuíamos y luego hacemos las prácticas en el centro, en Bosa. Usamos esa experiencia que adquirimos de esta capacitación en reciclaje productivo y la aplicamos en Villavicencio. Entonces, en Villavicencio, pues ya es el tema de repostería. Tuvimos que dividir los grupos, máximo 5 personas por día, mientras nos daban la autorización para aumentar el número de participantes, que llegamos hasta los 35. Fue un desafío tremendo mantener las normas de bioseguridad en un clima tan caluroso, porque fácilmente se puede llegar a los 28, 29 grados centígrados, entonces es bastante difícil. También todo el tema de explicarles qué era lo que tenían que hacer, cómo manejar los insumos, cómo manejar las herramientas, y nos tocó pues así, tal cual, modalidad virtual, que es el material teórico, y modalidad presencial, que es modalidad pues ya de práctica, pero pues ha llevado más tiempo, y más que no tenía mucha experiencia en ese ámbito de formación, gracias a Dios tengo colaboradores que han sido docentes y podemos estructurar un plan de estudios adecuado. Y en ese contexto realmente es un logro increíble y muy bonito, digamos, que en el mes de septiembre ustedes hayan entregado certificados a 42 mujeres en costura, bueno, emprendimientos, lo señalaste también, ¿no? ¿Y qué implica esto obviamente para las personas, las personas que lo hicieron? Seguramente tiene que ver con una búsqueda de una salida laboral, de una manera de insertarse en un país que, si bien está cerca, es una cultura que le es extraña. Cuando uno va a otro país, siempre uno tiene que adaptarse, digamos. Entonces, ya el hecho de poder tener una posibilidad, una salida laboral y poder trabajar de manera independiente creo que es un paso enorme para una persona que es inmigrante. ¿Qué significa o qué significa esto para la IELCO? Trabajar, digamos, hacer diaconía desde esa mirada, digamos. Vos dijiste que, bueno, que
sos luterano, digamos, trabajás, perteneces a la iglesia luterana. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa esto para la IELCO? Lograr un paso tan grande como este, ¿no? Es el cumplimiento de la misión y visión de Yelco. La misión de Yelco es trabajar por las comunidades más vulnerables del país. Y en este caso, la comunidad migrante es sumamente vulnerable. Darles opciones de dignificar su vida. Significa además cumplir con un mandato religioso, con el mandato que Jesucristo nos ha dejado, que es velar por los más desfavorecidos. Para Yelco, el trabajo con las comunidades implica totalmente versos inmersos y compartir con ellos la carga, pero también darles opciones. Eso es lo importante con la población migrante, darles opciones para que ellos vean que no están solos, que están acompañados y que la comunidad luterana en Colombia está pendiente de ellos, es una mano amiga. Entonces, Yelco quiere mostrar no solamente a las comunidades migrantes, sino también a las congregaciones luteranas, que el trabajo social también es un trabajo que implica dar todo de sí, dar que la congregación aporte como buenos cristianos, porque muchas veces en los sermones se quedan simplemente en la prédica, pero realmente cuando se va a aplicar, cuando se va a ayudar a los hermanos, ahí las cosas cambian. Entonces es un ejercicio integral de la fe. Es ahí donde se ve, es donde se ve realmente el ser cristiano y cristiana, ¿no? ¿Y ahora cómo sigue el trabajo? O sea, dijiste, vos estás coordinando, digamos, cuatro sedes. ¿Cómo sigue ahora el trabajo de la pastoral con migrantes? ¿Cuáles son las tareas? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Cómo siguen trabajando, digamos? Sí, claro. En la meta final del proyecto o de la pastoral migrantes es que los núcleos productivos, los emprendimientos, logren unirse. En el caso de costura, queremos que se haga una cooperativa con los migrantes. En Colombia entró en vigor el estatuto migratorio. El estatuto migratorio es una figura legal que facilita la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia, que les permite insertarse en el mercado laboral, que les permite beneficios en salud y educación. Entonces estamos apostándole a eso y también a que gracias a que ya están regulares en el país, logren poder empezar a hacer sus propios emprendimientos, pequeña y microempresa. Entonces se les da el capital semilla, se les da un pequeño capital semilla, se les da la instrucción de cómo montar una empresa, de estudios de mercado, de, por ejemplo, las estrategias para identificar sus fortalezas, debilidades y cómo preparar presupuestos. Eso también es un ejercicio psicológico de decirles, mira, esto es en serio, esto, ustedes van a construir algo y eso va a ser parte de su proyecto de vida. Y si ustedes desean, pueden construirlo entre todos, pueden montar una pequeña empresa entre todos y poder apoyarse. En Villavicencio, misma historia, estamos tratando de mirar cómo se puede construir una repostería o al menos sacar a la calle carritos bien estructurados y poder vender los postres de forma higiénica. Entonces, digamos que la pastoral tiene metas muy ambiciosas. Sí, genial, genial. La verdad que creo que es una idea fabulosa porque la migración es una realidad y como tal, todos los seres humanos tenemos derecho a migrar y nadie tiene por qué soportar lo que conocemos, ¿no? De que muchos inmigrantes tienen que vivir cuando llegan a determinados lugares, ¿no? Hemos hablado varias veces con hermanos, hermanas especialmente de Centroamérica, ¿no? Que conviven con esa realidad de que sus seres queridos, amigos, amigas, eh, Oh, muchos se se perdió la encuentran la señal. muerte,
Hola, ¿ahí se escucha? Sí, por un momento Ahí se escucha. te congelaste. Se había ido. No, te decía que hemos hablado varias veces con hermanos, hermanas de Centroamérica, donde señalan que muchos hermanos, hermanas de ellos, amigos, amigas, en la búsqueda de mejores condiciones, a veces terminan encontrando la muerte en ese camino de querer migrar. Entonces, yo realmente celebro ese trabajo tan hermoso que ustedes están haciendo, que va más allá de simplemente, que también es importante dar un plato de comida, porque es bíblico también, sostener, dar amparo a la viuda y al inmigrante, digamos, al extranjero. Es un mandato, ¿no? Del pueblo, miles de años tiene ese mandato. Pero por sobre todo celebro esta búsqueda de encontrar formas donde también la gente misma pueda ayudarse a sí misma, ¿no? Así que, y preguntarte por último, ¿cómo es la situación de los inmigrantes en general? Porque sé que hay muchos migrantes venezolanos, especialmente en Colombia. Aquí en Argentina también hay muchos inmigrantes que llegan de Venezuela, pero ¿cómo es la relación, el vínculo a nivel social y si eso se traduce de alguna manera en las comunidades de Yelco? Es decir, ¿hay venezolanos en las comunidades de Yelco? ¿Cómo es el trato a nivel social? ¿Cómo es el vínculo entre la gente con los migrantes venezolanos? Un poco preguntarte eso, ¿no? Perfecto. Pues antes de comenzar con ese tema, mencionabas a los migrantes centroamericanos. Resulta que Migrantes es auspiciada por ELCA y ELCA tiene un trabajo fuertísimo con las comunidades centroamericanas. Nosotros tenemos la Red Amparo y gracias a compartir esas experiencias es que Migrantes aprende y surge la idea de hacer las capacitaciones. Entonces, a partir de toda la experiencia que manejaron las comunidades migrantes centroamericanas, surge también la idea de las capacitaciones. Ajá. Sobre el tema de los migrantes venezolanos en Colombia, eh, a mediados del mes de septiembre se hizo un estudio por parte de Migración Colombia de la cantidad de venezolanos que hay en el país. Se estima que hay 1.750.000 migrantes venezolanos en Colombia, pero la cifra que maneja ACNUR es 2.150.000 migrantes. Entonces se podría clasificar que el fenómeno migratorio venezolano en Colombia y en Latinoamérica sería aún más grande que el que manejó Europa con Siria. Colombia, desafortunadamente como Estado, ha dado una respuesta insatisfactoria a la migración venezolana. Lo digo porque conozco el tema, las rutas migratorias y realmente quienes están presentes en terreno, quienes apoyan a los migrantes, son entidades religiosas o ONGs. El Estado brilla por su inexistencia. Entonces, no hay refugios, no hay rutas de atención claras. Efectivamente, hay leyes que los protegen, pero son muy poco claras y muchas veces se presta para que los migrantes pues sean estafados en su buena fe por personas inescrupulosas. Entonces es bastante difícil. Aparte de eso, el tema del desempleo en Colombia está bastante alto por tema de pandemia, empeoró aún más. La situación social en Colombia es tensa. Por ejemplo, en el Casanare, que es donde nosotros tenemos dos de nuestros puntos de atención, que es Yopal y Paz de Ariporo, la clase política no quiere saber nada de migrantes. Se muestra muy a la defensiva y preocupa mucho, porque como estamos en año de elecciones en Colombia, pues muchas veces los políticos usan a la migración, a los migrantes, como elemento político arrojadizo. Entonces dicen, no, los migrantes vienen y causan daños, estragos, pero no ven más allá de eso. Para mí la migración es una oportunidad. Ellos vienen con todo ese aprendizaje, con toda esa formación, con esas ganas de trabajar a este país y pueden construir un país más grande si les dan la oportunidad. Ese es el problema, que en muchas ocasiones se enfrentan a condiciones laborales muy duras, de explotación laboral. En Colombia normalmente se le tiene que pagar 30.000 pesos colombianos por día de salario, pero muchas veces los migrantes están trabajando por 15, 16.000 pesos por la mitad y realmente nadie vive con eso. Serían más o menos $200 al mes y realmente es una situación calamitosa. Entonces Es la la historia situación está...
Es la historia que creo que que se repite en todos lados, ¿no? Porque, por un lado, digamos, culpar a los inmigrantes por la propia situación que muchas veces los mismos estados no se hacen cargo, digamos, no asumen las responsabilidades, no aplican políticas que corresponden, que generen empleo genuino, que haya un espacio de salud pública y de atención de la salud como corresponde. Entonces es relativamente simple culpar a los inmigrantes por una situación que muchas veces es caótica en los mismos países. Y lo de la explotación es terrible, ¿no? Porque por otro lado, los inmigrantes y las inmigrantes terminan haciendo tareas que la propia gente, los propios colombianos, los propios argentinos no quieren hacer muchas veces y que no asumirían en las condiciones que a veces deben asumir los inmigrantes. Y encima cargar con el estigma de que son los responsables por la situación del país al que están contribuyendo en realidad, ¿no? Así que es bien complejo, ¿no, Daniel? Sí, aparte de eso, pues me asaltan muchas inquietudes sobre el futuro de la comunidad migrante venezolana en Latinoamérica. He escuchado y he hablado con muchos hermanos en otros países que la situación está muy, muy difícil. He hablado con hermanos del Perú, la situación de xenofobia es aún más marcada que en Colombia. Muchas veces los están expulsando. Entonces, por ejemplo, de Chile, Perú, hemos recibido un flujo migratorio inmenso. No había visto algo así desde principios de pandemia. Entonces, también estoy bastante preocupado. No solamente hay migrantes venezolanos, tenemos una situación muy grave en Necoclí, Antioquia, de migrantes haitianos. Hay cerca de 20.000. Y como Panamá cerró la frontera, pues la situación está aún más difícil. Colombia es un centro que conecta Sudamérica con Norteamérica. Entonces, es un punto estratégico. Entonces, muchos migrantes quedan atrapados en Colombia. Y sobre todo haitianos y personas que vienen del África subsahariana. Entonces, también habría que pensar en esa migración oculta que no vemos muchas veces en las noticias, pero que está ahí presente. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en Colombia a nivel de migración. La verdad que es un contexto bien complejo de todo el continente, ¿no? Y un gran desafío para cada uno de los países y para las comunidades, muchas veces pequeñas comunidades que bueno, que tienen la preocupación de ver qué hacer, ¿eh? Así que es un gran desafío y vuelvo a repetirte que celebramos esta iniciativa y este hermoso trabajo que ustedes están haciendo y animarles a que sigan adelante, que sigan trabajando y bueno, buscando la forma de ser testigos del amor de Dios en gestos y obras concretas, ¿no? Así que te agradecemos mucho por tu testimonio y bueno, por esta caminada junto a hermanos y hermanas migrantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme este espacio y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Sí, entonces estaremos atentos a cómo sigue el trabajo de ustedes por allá y desearles un gran abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes en el trabajo que hacen. Muchísimas gracias y por supuesto estaremos abiertos a compartir nuestro trabajo pues cuando ustedes nos digan.